RTP. Vamos a dar la bienvenida al entrevistado al último segmento. Él es el abogado Clever Sigüenza Suárez, penalista, y con él hablaremos de lo que ya tratábamos más temprano, lo que ocupó buena parte del programa, el caso Progen y también del caso Chevron, que lo comentábamos en cambio el día de ayer. Bienvenido, abogado Sigüenza, a la mañana en RTP. Lo escuchamos. Muchas gracias, buenos días en cabina y buenos días también a quienes nos escuchan y nos siguen en redes sociales. Abogado, me gustaría empezar con el caso que está de nuevo en la palestra pública, que es lo comentado también primero por un tuit del presidente el día de ayer, donde se menciona que el Estado ecuatoriano o ha iniciado ese proceso desde el Estado ecuatoriano de enjuiciar o al menos llevar a las cortes, a los tribunales en Estados Unidos a Progen, ¿no? Recordando toda esta polémica que ha existido con Progen, en donde se ha incumplido un contrato energético, llegaron unos gobernadores que no estaban funcionando como deberían funcionar. Todo ese contexto que ya lo hemos hablado por meses, que hasta el día de hoy no tiene responsable político tampoco, pero al menos ayer da un nuevo giro, que es entender que existen al menos una acción ya concreta, aunque no es en Ecuador, pero es en Estados Unidos, para tratar de buscar una reparación hacia el Estado ecuatoriano. ¿Qué opinión le merece esta situación particular, este nuevo giro en esta trama? Mire, básicamente los temas contractuales generalmente tienen disposiciones para la resolución de controversias. Entendido aquello, debemos comprender de que el Estado ecuatoriano ha dado por lo menos un paso en el ámbito jurídico al presentar esta demanda en cortes internacionales para reclamar frente a ese incumplimiento y sobre todo al presunto perjuicio que puede tener el Estado en torno a esa contratación. No debemos olvidar también que ya la Fiscalía General del Estado ha iniciado las acciones desde el punto de vista penal para determinar posibles responsables por el presunto o posible cometimiento del delito de peculado, que es el delito en el cual se enmarcaría presuntamente las acciones realizadas por Progen al momento de contratar con el Estado ecuatoriano. ¿Y usted cree, por ejemplo, que existan consecuencias también en el ámbito ecuatoriano, ¿no? Se ha hablado mucho de la narrativa, de todo lo que ha generado este caso de Progen como tal, pero hasta el día de hoy se siente que no ha existido realmente una acción concreta en el ámbito político ecuatoriano. Cuando se ha intentado fiscalizar, por ejemplo, en la Asamblea, eso no se ha dado paso, ¿no? Porque no han tenido la mayoría suficiente como para poder hacerlo. ¿Cree que exista, o que al menos que deba existir, una acción concreta que se haga también, muy aparte de lo que se esté ejecutando en los tribunales de Estados Unidos, pero que se haga también dentro del marco ecuatoriano como tal? Bueno, desde el punto de vista político, los ciudadanos esperamos que el Estado ecuatoriano tome las riendas del asunto y sobre todo determine a aquellas personas que pudieron haber incurrido en infracciones penales y no solamente aquellos, sino haber defraudado la confianza que los ciudadanos depositamos en aquellos funcionarios públicos para que actúen con la debida diligencia, para que actúen de manera correcta en el manejo de los recursos públicos y sobre todo en un tema tan crucial como es el tema de la generación de energía, que vemos de que posiblemente estaremos pasando por crisis energéticas y en ese sentido ya el Estado ecuatoriano realizó un contrato millonario, ya hubo una erogación de recursos públicos y sin embargo no tenemos ese servicio esperado y el servicio por el cual el Estado ecuatoriano contrató con Progen. De hecho, debería ya establecerse posibles responsables desde el punto de vista político. Ahí la Asamblea, que es el ente fiscalizador de los funcionarios públicos, debería ya tomar riendas en el asunto y dar un paso frente a una investigación desde el punto de vista político. Repito, desde el punto de vista político porque ya vemos que desde el punto de vista judicial o jurídico ya se han estado iniciando acciones pertinentes. Ahora, lo que quizá la gente necesita escuchar de la forma más sencilla, la mayoría somos legos, ¿era apropiado para el gobierno buscar esta vía? ¿La ha buscado tarde? ¿Y qué podemos encontrar al final, o podríamos encontrar de esta demanda civil que se ha dado en los Estados Unidos? Bueno, desde el punto de vista jurídico es la única vía que tenía el Estado.
Y como usted bien dice, en efecto, se ha demorado el Estado ecuatoriano en iniciar estas acciones legales, pero ya la inició, tarde, pero ya la inició. Y entonces debemos esperar las consecuencias jurídicas de un proceso judicial en donde se determinen responsabilidades. Igual también deberíamos esperar qué hará la Fiscalía General del Estado en torno a este tipo de presuntas infracciones. Ok. Yendo entonces al caso Chevron. Eh, Actualícenos primero, aunque ya lo hablamos el día de ayer para nuestros escuchas que a lo mejor no nos escucharon. ¿En qué estado está en este momento? Bueno, en el caso Chevron, de lo que se conoce a nivel de medios, a nivel de prensa y a nivel judicial, ya hay una sentencia en la cual se ordena al Estado ecuatoriano a pagar una millonaria reparación en relación a los perjuicios que pudo haber representado esta compañía Chevron a nivel internacional. Y lo que se espera más adelante es que el Estado determine los responsables, invocando lo que establece la Constitución de la República del Ecuador en relación al derecho de repetición, es decir, el Estado tendrá que repetir en contra de esos funcionarios o servidores públicos que incurrieron en esas infracciones que conllevaron a que el Estado ecuatoriano sea condenado en cortes internacionales a pagar una cuantiosa y millonaria reparación integral. Abogado, pero ahí en ese caso particular sí me gustaría un poco que nos permita profundizar y sobre todo que le explique a nuestros redescuchas cuál es el contexto de esa sentencia final que ocurre en el caso Chevron. Porque recordando un poco, ¿no? Haciendo algo de memoria, existía ese juicio que estaba, o que Chevron al menos pedía una cantidad sumamente alta de dinero, estamos hablando de más de 2.000 millones de dólares, y que el Estado, bueno, a través del juicio, a través del proceso, que usted quizás nos puede explicar más, pero al final del día Ecuador va a tener que pagar aproximadamente 200 millones, creo que un poco más de eso, pero a diferencia, a comparación con lo que pedía Chevron, es una reducción bastante significativa del monto, y es algo que algunos funcionarios públicos incluso mencionaban como una victoria. Ahora, quisiera igual que usted que por favor nos explique por qué se puede considerar una victoria de esa forma, por qué esos montos tan elevados que pedía Chevron logramos reducirlos, y por qué incluso reduciéndolos significa una buena noticia para Ecuador, o para el Estado ecuatoriano al menos. Sí, bueno, el hecho que el Ecuador sea sancionado o condenado a nivel internacional no puede ser considerado como una victoria, toda vez que esos recursos que van a ser destinados para reparar el daño a Chevron, tal como lo ha establecido la sentencia, saldrán de los recursos de nosotros como ciudadanos que pagamos a través de los impuestos. Ahora, si queremos ver que en torno a la cuantía se ha pagado un valor distinto o menor al que pretendía Chevron, pues indudablemente lo tendríamos que ver como una especie de beneficio o desde el punto de vista positivo o decir que hemos ganado en ese sentido porque ya no estamos pagando la cantidad que pretendía Chevron. Y eso varía en función de la capacidad que haya tenido la empresa para demostrar el daño. Es decir, ante cortes internacionales yo tengo que ir a probar y tengo que demostrar con los respectivos medios de prueba cuáles han sido los daños y perjuicios reportados y que determinen esos medios el monto por el cual yo estoy demandando al Estado ecuatoriano. En resumen, ¿qué quiere decir esto? Que la compañía Chevron probablemente no tuvo esa suficiencia probatoria para demostrar que los 2.000 millones de dólares que estaban pretendiendo como reparación integral no hayan sido considerados como el monto a pagar por el Estado ecuatoriano. Repito, esto es una cuestión probatoria, es una cuestión en que al momento de sustanciarse el juicio se le presentan los medios probatorios a la Corte Internacional para que ella pueda evaluar si esos medios de prueba son suficientes, pertinentes, conducentes para arribar a ese monto que pretendió la compañía Progen al momento de su demanda. 9 horas con 22 minutos. Abogado, ¿algún último comentario que nos quiera hacer sobre estos casos? Bueno, estar atentos porque sin lugar a dudas son casos que involucran los intereses estatales y a los ciudadanos y sobre todo estar pendiente frente a las decisiones que tomen las autoridades judiciales en torno a estos casos de connotación pública y política y sobre todo hacer un llamado a las autoridades competentes para dar el seguimiento oportuno y el seguimiento que requieren este tipo de casos. Muy bien, de acuerdo con usted,
Abogado Sigüenza, muy agradecido de parte del panel y el equipo por habernos acompañado de manera virtual y le deseamos un muy buen día a usted. Muchas gracias a usted, siempre un gusto compartir este espacio de opinión. Un buen día con todos. RTP